Hola, buenos días. Tenemos hoy con nosotros a la doctora Susana Noval Martín. La doctora es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo la residencia de oftalmología en la Universidad de Ramón y Cajal de Madrid, el doctorado de la Universidad de Alcalá de Henares, con premio a la tesis y premio de la Real Academia de Medicina. Su experiencia se desarrolla en el Hospital Universitario de La Paz desde el 2006, en la unidad de neurooftalmología y oftalmología pediátrica, donde también es jefa de servicio del Hospital Infantil desde el 2018. Es profesora adjunta de la Universidad de Medicina de Madrid y profesora honoraria de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la SEOP y es coordinadora del Grupo de Oftalmología Pediátrica ERN-EYR. Es miembro del Grupo de Investigación del Área Materno-Infantil IDIPAZ, Instituto de Investigación, y de la Unidad Multidisciplinaria de Oftalmología del Hospital de La Paz de Madrid. Ha participado en proyectos de investigación competitivos como miopía magna de inicio temprano o búsqueda de nuevos genes para cataratas congénitas bilaterales. Por su cercanía, por su amabilidad y claridad, es un honor y un placer para mí presentar a la doctora Susana Noval. Bueno, a ver, yo os voy a contar un poquito, ¿vale? Esta es mi unidad, la sección de oftalmología pediátrica del Hospital de La Paz, que está en Madrid. Esta unidad específica de niños, ¿vale? Porque yo creo que a los niños lo tienen que atender especialistas pediátricos. No solo estoy yo ahí, sino que hay dos administrativas, una auxiliar que es la mala de la película, porque es la que echa las gotas, ¿vale? Y a la que ninguno quiere. Dos enfermeros, 9 especialistas en oftalmología pediátrica, que nos dividimos en todas y cada una de las secciones, igual que hay en adultos, pues nosotros trabajamos específicamente en esas partes con los niños, y una optometrista que se dedica también a la atención. Entonces nosotros tenemos una atención generalizada de cualquier patología, pero estamos divididos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el doctor Coca y la doctora Dana, ellos trabajan tanto en niños como adultos y son dos retinólogos pediátricos. Estrabismo haremos todos, pero por ejemplo la doctora Granados es quien se dedica específicamente a la órbita y a los párpados infantiles. Y eso, todo este tipo de nivel, y en mi caso, además de hacer estrabismo o cirugía de catarata pediátrica, pues me dedico desde la residencia a la neurooftalmología, que es probablemente una de las partes de la oftalmología más desconocida por todos. ¿De acuerdo? Esta unidad, en la que formamos solo 9 personas, pues tenemos 5 acreditaciones CESUR y estamos esperando la sexta porque ya hemos pasado de la auditoría. Supongo que sabéis lo que son las unidades CESUR, ¿no? Las unidades de referencia para enfermedades raras que tiene el Ministerio de Sanidad. Digamos que dentro de la Comunidad de Madrid nosotros somos la unidad que más CESURes tiene. Y luego estamos muy orgullosos de nuestra unidad de oftalmogenética. En vuestro caso trabajamos también con Karen, ¿vale? Porque las enfermedades sociales las lleva otra genetista, pero todos nuestros proyectos de investigación en los últimos años están centrados en buscar la causa genética de las enfermedades oculares. Y en los últimos años nos hemos incorporado a la red de enfermedades raras, ¿de acuerdo? O sea, realmente en nuestro día a día estamos muy acostumbrados a lidiar con todo tipo de enfermedades raras porque de las 7.000 pues debe haber 4.000 que afecten a la visión de una manera u otra. Entonces esta red europea de oftalmología se divide en 4 grupos y uno de los 4 grupos de trabajo es específicamente de oftalmología pediátrica y junto a Dominique Bremont ahora mismo yo coordino ese grupo europeo de enfermedades raras. De manera que, ¿por qué estoy yo aquí hoy? ¿De acuerdo? La oftalmología pues, es una gran desconocida no para la población general, sino incluso dentro de la medicina, porque es una especialidad que se combina poco con otras especialidades, ¿no? Entonces suele ser bastante poco conocido cuáles son los riesgos a veces que pueden tener una enfermedad si no estamos trabajando dentro de unidades multidisciplinares. ¿Y por qué en el caso de la displasia fibrosa hay un oftalmólogo implicado en este grupo multidisciplinar? Bueno, pues porque el globo ocular, ¿de acuerdo?, que sería un poco el órgano receptor de la visión, está protegido por una estructura ósea que es la órbita. La órbita es pequeña, ¿de acuerdo? Tiene una forma de cono, como la de un helado, si me apuráis. Y dentro de esa órbita, que es pequeña, que está rodeada de huesos, pues caben lo justo. El globo ocular, además del globo ocular, que sería la estructura fundamental, pues tenemos los 6 músculos que nos van a mover el ojo, ¿de acuerdo? Aquí vemos 4 de ellos y sobre todo el que está en más riesgo dentro de esta estructura ósea es eso que vemos ahí, que es el nervio óptico. Realmente la retina, el ojo, forma parte del sistema nervioso central,
¿De acuerdo? La retina, esa es la que seguro que hemos oído hablar por los desprendimientos de retina y demás, está formada por neuronas, igual que está formado el cerebro. Y las neuronas se comunican entre sí por axones, que es como si fuesen los cables. Pues todos esos millones de cables, porque tenemos millones de neuronas en la retina, salen al cerebro para continuar transmitiendo su información a través de ese nervio óptico. No solamente hay eso, ¿de acuerdo? Fijaros cómo en la órbita cabe lo que cabe, pero hay muchas estructuras y todas ellas están como envueltas en grasa para evitar el movimiento. He de decir que dentro de todo lo que podría ocurrir una displasia fibrosa como consecuencia de la afectación de los huesos de la órbita, no es tan frecuente como podría caber esperar y a veces, muchas veces te sorprendes, ¿no? Hay casos muy aislados descritos, por ejemplo, de afectación de los nervios craneales, que son aquellos nervios que son los que llevan la información a los músculos para que se muevan. Pero yo, a día de hoy, y en las series que hemos revisado, no he encontrado ninguna parálisis de uno de esos nervios, a pesar de que salen por una de las estructuras que vamos a ver ahora. Por ejemplo, una de las niñas que tenemos con un diagnóstico más precoz debutó con 6 meses porque porque se había caído un poco un párpado. ¿De acuerdo? Una atosis palpebral es un motivo de consulta en oftalmología pediátrica bastante común. Lo que no nos esperábamos al explorarla, porque la exploración debe ser completa, es que la pupila de ese ojo no reaccionara bien y que el nervio óptico estuviera atrófico. Hicimos una resonancia y lo que nos encontramos fue con una displasia fibrosa que debutó a los 6 meses por una atosis palpebral. Y es que uno de los músculos que tenemos aquí dentro de la órbita, como veis, es el músculo que levanta el párpado. Estos son casos excepcionales, pero todas estas estructuras, de una manera u otra, se podrían ver afectadas. De manera que fijaros cómo es la órbita de compleja. ¿De acuerdo? Esa órbita que nos protege el ojo está compuesta por muchos huesos. El hueso frontal, el esfenoides, que es el principal, y los casos que vamos a ver ahora los he seleccionado en serie precisamente por la afectación del esfenoides, que es lo que hace que nos lo derive en oftalmología, el etmoide, el lagrimal, el maxilar, el cigomático. Todos estos huesos habéis visto en alguna medida u otra que se pueden llegar a afectar. El frontal es el hueso que en algunas series está descrito como el que más se afecta dentro del cráneo en la displasia fibrosa. A nosotros como hueso, a pesar de formar parte de la órbita, nos da pocas complicaciones, ¿vale? Pero hemos de tener cuidado. Hace poco he ido a un congreso y veía que presentaban un caso clínico de estrabismo en displasia fibrosa. Dijo, y qué raro, ¿no?, que presentemos un caso de estrabismo aquí. En realidad, no estaban presentando por la displasia fibrosa el estrabismo en sí, sino que era una paciente a la que habían operado por una lesión frontal. Nadie piensa en que ese hueso frontal tiene una comunicación directa con la órbita, ¿de acuerdo? Y el estrabismo había sido una consecuencia de la cirugía sobre el frontal que había afectado por continuidad a las estructuras intraorbitarias. Es uno de los motivos por el que es muy sensible y hay que tener mucho cuidado con esas cirugías sobre los huesos del cráneo. Yo recuerdo, no quiere decir que no nos operemos o que no animemos a los chavales a hacerlo, sino que tenemos que saber qué es lo que puede ocurrir. ¿De acuerdo? El hueso, yo recuerdo un chaval que vino una vez a la urgencia, había ido a una discoteca, debía estar muy borracho, había habido una pelea y le habían dado una pedrada en la frente. Entonces había ido a un hospital, le habían cosido la pedrada en la frente, se había ido a su casa y cuando se levantó se dio cuenta que no veía por un ojo. Y se vino al hospital y efectivamente tenía una fractura en línea, ¿vale?, ni desplazada ni nada. La fractura había sido en la frente, se había ido transmitiendo, había llegado al canal óptico y ese ojo se quedó ciego para siempre. ¿De acuerdo? Porque el canal óptico es como le pasa a la médula espinal. Estamos hablando de una estructura nerviosa, de manera que si tiene un golpe seco, como pasa con los accidentes de tráfico en la médula espinal, el nervio se puede dañar de manera irreversible, con lo cual debemos ser muy prudentes y conocer bien las estructuras de acuerdo a la hora de plantear cirugías sobre este tipo de huesos. En realidad el que más complicaciones nos da, porque todo lo que pueda ocurrir sobre el hueso frontal es casi anecdótico, es el esfenoides. Ese sí que sí, porque si os fijáis, dentro del esfenoide hay 3 agujeros distintos, ¿vale? Este pequeñito, que es precisamente por el que pasa el nervio óptico, que es la estructura más importante que tenemos, y esas otras 2 hendiduras, que es por la que pasa lo que os decía que son los nervios craneales, ¿de acuerdo? El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, que son los responsables de los movimientos oculares y de la sensibilidad corneal. A pesar de pasar por ahí y de que el esfenoide se puede haber afectado, realmente yo no tengo ningún caso en el que se haya producido una paresia como consecuencia de la afectación del esfenoides.
Pero además se pueden afectar el resto de los huesos del cráneo, ¿no? El temporal, el parietal y el occipital. ¿Y qué le pasa a la vía visual? Pues que el ojo es un órgano receptor. ¿De acuerdo? Es la cámara de fotos a día de hoy de tipo automático. Nosotros el nervio óptico es el cable que nos lo va a descargar, pero el procesamiento de las imágenes no tiene lugar en el ojo. ¿De acuerdo? Esa información que ha recogido el ojo atraviesa todo el cerebro hacia la parte occipital, ¿de acuerdo? Hasta que llega ahí y es ahí donde se procesan y el cerebro entiende qué son esos estímulos luminosos que está recibiendo. De manera que por eso digo que hay muchas enfermedades del sistema nervioso central que de una manera u otra afectan a la visión, puesto que su vía de comunicación es extensa y atraviesa el cerebro de punta a punta. Primero de delante hacia atrás y después de detrás hacia adelante. De manera que tenemos vía visual tanto adyacente al temporal como al parietal y precisamente el occipital, todo lo que tenemos justo detrás del cráneo occipital es vía visual. Pues a pesar de esto, ¿de acuerdo? Tampoco tenemos ningún caso en el que se hayan visto afectados. Esto es lo que habría que esperar. Fijaros que puede haber, hay veces, tenemos un niño con todos los huesos del cráneo afectos, ¿de acuerdo? Y tenemos vía visual pasando por temporal, parietal y occipital, y en muchas enfermedades podríamos esperar que tuviesen defectos de este tipo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un infarto, por ejemplo, en la occipital? Pues no tenemos casos de este tipo en la displasia fibrosa. ¿De acuerdo? O sea que yo en general, quitando algún caso que comentaremos luego, revisando el tema y mi experiencia cuando me llegan papás nuevos, es que en general el pronóstico visual es bueno. Entonces, ¿qué complicaciones son las que vemos con mayor frecuencia o por lo menos que hemos tenido nosotros experiencia? Como os decía, el más importante de todos es de todas las estructuras que puede haber dentro de la órbita, este es el órgano más sensible, ¿de acuerdo? Que es el que traslada la información desde el ojo al cerebro, que es el nervio óptico. Y podríamos tener afectación de dos tipos. Ahí vemos una foto, ¿vale?, de lo que es un nervio óptico rigurosamente normal, porque hay veces que hablamos, ponemos informes, tenemos un montón de términos y aquello no hay manera de enterarse de qué es lo que estamos hablando, ¿vale? Pues este es el nervio óptico como lo vemos nosotros dentro del ojo. Esto es una foto de dentro del ojo. Digamos que el ojo es la única estructura que te está dejando ver in situ el nervio, las venas y las arterias, ¿de acuerdo? No está recubierto de piel, de manera que lo que está ahí es tejido vivo y lo vemos en directo. Entonces, esto es un nervio óptico que, si os fijáis, es rigurosamente normal porque yo soy capaz de verlo en toda su nitidez, ¿vale? Y fijaros este otro, como está completamente borroso. Pues eso es lo que llamamos edema de papila. ¿Y por qué podría tener edema de papila un paciente con una displasia fibrosa? Pues volvemos a lo mismo. El ojo forma parte del sistema nervioso central. El cerebro, dentro del cráneo, está rodeado y nutrido por un líquido que es el líquido cefalorraquídeo y que tiene un flujo de movimiento. Se produce, se reabsorbe, se produce, se reabsorbe, pero no es agua estéril, ¿vale? Ese líquido tiene nutrientes, tiene células, tiene una serie de cosas que es lo que permite también que las neuronas se nutran y sobrevivan. Además de ser un poco un colchón. Bueno, pues hemos dicho, aquí nos lo dibujan porque no todo el mundo tiene en cuenta el ojo, que fijaros como el canal óptico, que es ese agujerito que hemos visto antes dentro del esfenoides, esto es órbita y esto es cerebro ya, ¿vale? De manera que lo que ocurre en este líquido cefalorraquídeo, nosotros lo vemos transmitido a nivel de nervio óptico. ¿Y existe riesgo de que eso no funcione bien en una displasia fibrosa? Pues sí. ¿Vale? Se supone que en los pacientes con displasia fibrosa podríamos tener casos de edema de papila y de aumento de la presión intracraneal. En primer lugar, porque si se afectan esos huesos del cráneo, esos circuitos en algún momento pueden no ser tan fluidos, ¿de acuerdo? No hay la misma dinámica de fluido si no tengo el mismo espacio porque hay huesos que están aumentando de tamaño. Luego, por algunos medicamentos. Esto en realidad ocurre, medicamentos del acné, medicamentos de las leucemias. Hay muchos medicamentos que pueden provocar aumento de la presión intracraneal y hay alguno que comentaremos luego que está específicamente descrito en los casos de displasia fibrosa. Y luego, porque ya sabéis que la displasia fibrosa tiene una forma genética en la que no es solamente afectación de huesos, sino que puede haber afectación endocrina. Casi cualquier endocrinopatía, ¿de acuerdo? Nosotros vemos niños de muchos tipos, pueden provocar aumento de la presión intracraneal, de manera que estos pacientes, de por sí, al tener asociadas estos trastornos endocrinos, también les puede subir la presión intracraneal.
Las series hablan de hasta un 4% de los pacientes, ¿de acuerdo?, en el que se pueda producir un aumento de la presión intracraneal, y estamos hablando de pacientes pediátricos. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que en este centro, donde se revisaban a los pacientes pediátricos de manera rutinaria, al igual que hacemos nosotros, detectaron este edema de papila de manera rutinaria, porque le hicieron la exploración, no porque el niño se quejara de nada. El niño rara vez se queja, más de pérdida de visión, sobre todo aquello que vaya instaurándose poco a poco, porque se adapta, el niño se va adaptando a las situaciones. Encima, la presión intracraneal, cuando aumenta, si provoca pérdida de visión, lo hace de una manera paulatina, de fuera hacia adentro. No pierdes la visión de un momento a otro, de manera que todavía es más difícil que se den cuenta. Y para cuando quieras saber que ha habido un daño porque esa presión estaba aumentada de manera crónica, pues a lo mejor ya esos daños son irreversibles. De manera que esto es uno de los motivos por el que nosotros siempre recomendamos que al paciente pediátrico, al menos, hay que hacer un seguimiento rutinario. Lo bueno es que, como estaban detectados a tiempo, se hizo los tratamientos adecuados y ninguno tuvo secuelas oftalmológicas. Pero si eso se mantiene en el tiempo, pueden llegar a perder campo visual. ¿Y qué tratamiento necesitaron? La acetazolamida es el medicamento que utilizamos en cualquier tipo de hipertensión intracraneal, sea cual sea su causa. En un caso había un problema de tipo base craneal que hubo que operar, pero sobre todo aquí el fármaco, el loprolide, que es el que se utiliza a veces en la pubertad precoz. Y este está descrito, de acuerdo, como causa de hipertensión intracraneal, y si es así hay que suspenderlo. Pero ojo, ¿de acuerdo? Porque en mi experiencia no todos los borramientos papilares, no todas esas pérdidas de nitidez en la papila son hipertensiones intracraneales, y muchas veces a lo mejor vamos a tomar decisiones precipitadas a la hora de suspender fármacos que pueden ser de utilidad y no sea necesario, ¿de acuerdo? De manera que requiere de un equipo específico que se dedique a la vía visual para no tomar este tipo de decisiones. Si os fijáis, este es el nervio óptico de una niña, ¿de acuerdo? Este sería su grosor de capa de fibras nerviosas, y fijaros en unos meses cómo ha aumentado esto, ¿de acuerdo? Pero ya os digo yo que ahora mismo sus neuronas están rigurosamente normales y que no estamos haciendo nada. Y tenemos otro niño en el que su borramiento papilar se debe a drusas del nervio óptico y tampoco hay que suspenderle ningún tratamiento. Hay que conocer que, aunque eso está ahí, el riesgo de hipertensión intracraneal en estos pacientes, existen otras causas que hay que saber bien distinguirlas para evitar decisiones terapéuticas inoportunas. Esto sí que es un poco más dramático, ¿vale? Cuando en vez de cuando el nervio óptico lo estrangula, digamos, la lesión que tenemos a nivel del canal óptico del hueso esfenoides. Y este es el caso de esa pequeñita, ¿de acuerdo? Fijaros la lesión que tenía ahí, cuando a los 6 meses le hicimos la resonancia. Y es que fijaros el canal óptico que tenía. Este es su ojo bueno a día de hoy y ese es su ojo malo. Es imposible, ¿de acuerdo? Por ahí no puede pasar tejido nervioso. De manera que desde que nació seguro, aunque nosotros la viéramos a los 6 meses, está ciega de ese ojo izquierdo. Pero esto sería un canal óptico normal y fijaros en su ojo derecho, ¿de acuerdo? También está estrecho. Lo bueno, porque en realidad yo, preparando esta presentación, he de decir que mi sensación con la displasia fibrosa es bastante positiva, a pesar de tener 2 casos que son un poco más dramáticos, es que el hecho de que el canal óptico esté estrecho no tiene una relación directa con la función visual, ¿vale? O sea, fijaros que esta niña, este ojo muy mal, porque ahí no hay espacio ninguno y así nació, pero no ha progresado. Este otro es estrecho, mucho más estrecho de lo que cabría caber en un caso normal, pero la función visual de ese ojo es normal. Y evidentemente nosotros estamos muy encima vigilando que no ocurra nada. Pues en esta revisión vieron tenían 76 ojos, ¿de acuerdo? En el 88% de los casos existía afectación del canal óptico. Ese canal óptico, cuando lo medían, era 2 milímetros, y estamos hablando de unos espacios muy pequeños, ¿vale? El canal óptico no llega a medir ni 1 centímetro. 2 milímetros más pequeño que el otro, y a pesar de todo eso, de tener canales ópticos más pequeños, solamente en 2 pacientes había una afectación visual, en 2 ojos. Lo más interesante es que en esos 2 niños que tenían un ojo con mala visión y otro con bueno, en los 2 el canal óptico era exactamente del mismo tamaño. Es decir, no existe una correlación directa entre lo que un radiólogo pueda medir
¿de acuerdo? Y cómo va a ser su función visual. De manera que no debemos precipitarnos y tratar una imagen, ¿de acuerdo? Ni una resonancia, ni un TAC por el tamaño. Necesitamos una buena exploración funcional para saber realmente qué tipo de afectación funcional tiene. Y de hecho, la conclusión de este artículo fue que nadie se precipite, que no hagamos descompresiones del canal óptico de manera preventiva, porque podemos hacer más daño que beneficio, porque por el tamaño del canal óptico no podemos saber cuál va a ser la evolución de los pacientes, puesto que aun con canales ópticos pequeños podemos mantener una función visual normal. ¿Cómo valoramos entonces nosotros el que está dañado o no? Porque nos pueden mandar TAC y resonancias que son horribles, pero lo que tenemos que tener delante es un paciente, y muchas veces son pacientes pediátricos, porque en mi caso los que realmente han ido mal eran las que debutaron mal, siendo muy pequeñitas, ¿no? Entonces nosotros tenemos distintas maneras. Hay veces que podemos aplicar técnicas de adultos y otras veces que nos tenemos que adaptar a la capacidad de colaboración de los niños que son tan pequeños. Entonces nosotros tenemos maneras de valorar cómo está ese nervio óptico. Problema que muchas de ellas son subjetivas y alguna otra es objetiva, y dependiendo de la capacidad de colaboración pues iremos siendo capaces de hacer una prueba u otra. Entonces, esto que veis aquí, supongo que a vosotros o a vuestros hijos se lo habrán hecho ya alguna vez. Algunos, desde luego, lleva muchos. Es un campo visual, ¿vale? La agudeza visual, esto es como nosotros podemos valorar una función visual, ¿vale? La medimos por la agudeza. El problema de la agudeza visual es que es esto, que es a lo que estaréis acostumbrados todos, al que haya ido a una óptica, seguro que alguien le ha tomado la visión, cogiendo una escala de tamaño de más grande a más pequeño, y con eso decimos 0,1, 0,2, 0,3 hasta la unidad. Bueno, pues para eso, en realidad, para ver esas líneas solo te hacen falta tener normal esos 4 puntos. ¿Vale? Con esos 4 puntos de visión central, tú puedes tener una agudeza visual de la unidad. Te falta todo el resto de la información. Los pacientes con glaucoma, por ejemplo, que los que se producen, o incluso una neuropatía compresiva mantenida en el tiempo, o una hipertensión mantenida en el tiempo que conserva la visión central hasta el final, pues es como si estuvieras mirando por un telescopio, ¿vale? Es que tu campo visual se limita a esto. Está bien para poder trabajar, pero imaginaros para conducir o para llevar una vida normal es imposible, ¿no? Entonces no es suficiente con medir la agudeza visual, que evidentemente la medimos. Esta escala, pues las letras, a lo mejor con suerte los niños a partir de los 4, 5, 6 años pues son capaces de decírnosla. Depende un poco de lo maduro que estén. Pero eso no quiere decir que no veamos los niños hasta los 4 años. ¿De acuerdo? Y más en estas circunstancias. Hay métodos que son capaces de medir la función visual de los niños desde que sostienen la cabeza, desde los 4 o 5 meses. ¿De acuerdo? Y los llamamos de visión preferencial. Les vamos presentando, por ejemplo, unas palas con unas rayas, y si son capaces de mirar a las rayas en vez de la pala, que es lisa, sabemos que las está viendo. Y así somos capaces de cuantificar su función, incluso con algunos test. Pero ya os digo que la agudeza visual es demasiada poca información para lo que estamos buscando. Nos aporta, aún así, ¿vale? Nosotros tenemos estos 12 niños que tienen afectación del efenoides. Fijaros como al principio, solamente después de 3 años y 3 meses el seguimiento medio. Tenemos niños con años de seguimiento y otros que llevan menos tiempo con nosotros. Pues de todos ellos, el 85% la agudeza visual es perfecta de la unidad. ¿De acuerdo? Solamente tenemos 2 niñas, una afectación bilateral y una afectación unilateral, que están ciegos de esos ojos. Pues llegaron viendo la unidad y siguen viendo la unidad después de muchos años, ¿vale? A pesar de que ese canal óptico está pequeño, o a pesar de que tenemos la conciencia de que es una enfermedad que va a evolucionar en la adolescencia o cuando se están convirtiendo ya en adultos jóvenes, pues lo cierto es que a pesar de eso, yo cuando llegan a la consulta la primera vez, unos padres que han diagnosticado una displasia fibrosa craneal a sus hijos y que les mandan a mogollón de consultas, mi mensaje suele ser positivo, porque cuando ya me llegan mayorcitos, en mi experiencia la evolución es muy buena y prácticamente no hay ningún cambio. Este es el campo visual de nuevo. Existe la forma automatizada, que es el ejemplo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Pero que es un aparato que esté ya así hasta los 7-8 años. No es tan sencillo de hacer, no sé si habéis probado algunos, son 8 o 9 minutos por cada ojo, en el que tiene que haber una coordinación, en el que tienen que estar apretando, son poco fiables en general cuando son pequeños, pero eso no quiere decir que no los podamos hacer. Fijaros que esta es una niña que tiene 2 años, en la que estamos comprobando por confrontación cuál es su campo visual. No seremos tan precisos, pero sí somos capaces de decir que algo está pasando.
De nuevo, como os fijáis, son solamente esos 3 ojos de esas 3 niñas las que a lo largo de años de seguimiento su campo visual no sea rigurosamente normal. ¿De acuerdo? La evolución de estos pacientes, independientemente de que pueda aparecer un poco de edema de papila o no, sigue siendo excelente. Este sería un campo visual normal, ¿vale? De uno de estos niños. Esto es una mancha ciega, esta la tenemos todos, y este es el campo visual de alguno de los pacientes, de una de las niñas que tenemos en consulta. Esos son métodos subjetivos, no deja de ser necesario que el niño nos diga las letras que está viendo o apriete el botón de las luces que está viendo. ¿Vale? Desde hace unos años tenemos otras tecnologías que nos dan, son objetivas, tardamos muy poquito tiempo en hacerlo y supongo que también se lo realizan a vuestros familiares, que es lo que llamamos la tomografía de coherencia óptica. Básicamente, el que haya pasado por una consulta de oftalmología, seguro que a día de hoy le han hecho una OCT porque se utiliza en retina, se utiliza en glaucoma y lo utilizamos nosotros para el estudio del nervio óptico. ¿Vale? Y nos da información como esta. Hemos dicho que el nervio óptico son neuronas que tienen axones, que son esos cables, y que esos cables los llevan la información hasta el ojo, hasta el cerebro. Pues en el ojo podemos medir el grosor de esa capa, ¿vale? Después, si lo tenéis hecho como adultos, vais a ver que en adultos esto tiene una escala de colores, ¿vale? El verde indica un grosor normal, el amarillo y el rojo indican grosores por debajo de lo normal. Los niños pues les importan a las casas comerciales más bien poco, de manera que no tienen establecida una base normativa para la infancia y los oftalmólogos pediátricos pues nos tenemos que basar en nuestra experiencia y en base a eso hace años hicimos un estudio con la Universidad de Navarra y con Zaragoza para saber cuáles eran los valores normales en los niños españoles y así nosotros mismos lo podemos comparar, ¿no? Pues sabemos que lo normal está entre 80 y 100 micras de grosor de capa de fibras nerviosas. Entonces sabemos cuál es hoy. Ya no es solamente el campo visual, sino que podemos saber exactamente que no pierda ni una sola micra a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que nosotros como población adulta vamos perdiendo alguna sin que eso tenga ninguna repercusión funcional porque digamos que tenemos un poco de más. Pues esta es otra arma muy básica en la afectación, en cómo se está afectando al nervio óptico, y esto lo podemos hacer desde que tienen 4 añitos, ¿vale? Porque es muy rápido y es bastante sencillo y lo único que tienen que hacer es mirar una luz. Y ya con esto obtenemos mucha información de cómo está su nervio óptico. ¿Veis? Este es el caso, por ejemplo, de un niño que está rigurosamente normal. Este es su nervio óptico, que es nítido, que no es como el que habíamos visto antes, que tiene un color anaranjado, ¿de acuerdo? Y ¿veis? Un grosor de 96, que hemos dicho que es normal entre 80 y 100. Y este es otro sitio donde medimos las neuronas, ¿vale? Que es en la propia retina. Aquí sí nos da un mapa de colores, que los colores cálidos indican normalidad, los colores fríos indican pérdida de axones. Pues fijaros como ya no es una imagen, porque nosotros a la hora de ver ese nervio óptico entre una exploración y otra, si pierde un poco de color es muy difícil de distinguir, ¿de acuerdo? Sería muy complicado, tendríamos que tener muchos cambios para poder ver un cambio sutil. En cambio, podemos medir en micras si se está produciendo o no pérdida de esa carga neuronal. ¿Veis? Esta es otra niña en la que tiene una atrofia óptica completa, ya no tenemos un color anaranjado, tenemos un nervio óptico blanco completamente. La OCT en este caso es de 69, está atrófico, frente a los 96 del ojo sano, y hemos pasado de unos colores cálidos en el ojo sano a unos colores fríos en el ojo atrófico. ¿De acuerdo? De manera que por eso utilizamos la OCT en la exploración del paciente pediátrico. Esto sería, ¿de acuerdo?, el cómo evolucionan, porque lo que he encontrado en la literatura es que todo el mundo hace un corte transversal, ¿no? Su serie de pacientes con displasia fibrosa, cómo está el día que lo exploran y el día que lo publican. Pero muchas veces cuando vienen las familias lo que quieren saber es qué va a pasar en el tiempo, ¿no? Pues si vemos, ojo siempre porque las estadísticas y los números y los gráficos se pueden manipular como queramos. Y lo vemos todos los días en el telediario, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, aquí parecería que esto es un horror, ¿no? ¿Qué pendiente tenemos hacia abajo a lo largo de los años? Hemos dicho que lo normal es entre 80 y 100. Si me apuráis, lo que le pasa a los pacientes con displasia fibrosa es que están incluso un poquito por encima de lo normal. Y yo tengo bastante claro que es como consecuencia de cierto grado de éxtasis venoso, ¿no? Que las venas no drenan del todo bien y se acumula un poquito de líquido, pero no pasa absolutamente nada, porque yo lo estoy viendo con mi OCT, pero sé que tiene una función visual perfecta, ¿vale? Con lo cual no tratamos OCTs, no tratamos TACs, tratamos la pérdida de función visual. Pero si además yo, en vez de este dato que hubiera sido el puro y duro,
Saco a esas dos niñas que eran muy chiquititas cuando las diagnosticamos, con lo cual no tengo datos, y me limito a los pacientes que hemos podido seguir y tenemos un basal y al cabo de unos 6 años de seguimiento o así, pues fijaros que estamos de 106 a 102, o sea, siguen estando, a pesar de los años, un poquito por encima de lo normal, o sea, no han perdido ni un solo axón en esos años de seguimientos los pacientes que no debutaron siendo pequeños con una afectación de la función visual. A pesar de que hay veces que nos describe las resonancias y los TAC que ha habido un crecimiento de cierta pared, yo sigo estando tranquila, ¿de acuerdo? Porque no hemos tenido ningún caso, salvo esas dos crías, y solo una de ellas progresó. No es una cuestión de que naciera así de mal, sino que el resto de los pacientes, el que no empezó mal, no ha continuado mal. Otra posibilidad, hemos dicho que ahí están los músculos, ¿vale? Sería que hubiesen tenido un estrabismo. Por eso pero yo digo, cuando vi eso en el congreso me extrañó. Ni tenemos estrabismo porque los nervios no funcionen bien, ¿vale? Porque podríamos tener un estrabismo paralítico porque algunos de esos nervios que tienen que decirle a los músculos que se muevan estuviesen comprimidos en su hendidura y no funcionaran. No. Y aquí en esta es otra serie distinta en la que había 38 pacientes de todas las edades, pues describían hasta un 10% de pacientes con estrabismo. En realidad nosotros tenemos a esas dos niñas, ¿de acuerdo? El estrabismo no es consecuencia de la displasia fibrosa ni de que tengan esas órbitas afectadas en cualquiera de ellas por el crecimiento en grosor. Tienen estrabismo como consecuencia de no ver, ¿vale? Y lo habéis visto, quizás seguro que alguien conoceréis, que por el motivo que sea no ve por un ojo y ese ojo pierde, digamos, la posición normal. Eso pasa en cualquier causa, ¿de acuerdo? Un ojo que no ve, el cerebro no lo controla. Casi nadie, ni casi ninguno de nosotros tiene los dos ojos perfectamente paralelos. O tenemos un poquito para adentro, un poquito para afuera, un poquito para arriba, ¿de acuerdo? Y es el cerebro el que quiere que las imágenes coincidan, porque si no, no es capaz de ver en tridimensional, el que le dice, a ver, paralelos. Por eso cuando la gente bebe alcohol, eso se pierde y ve doble, ¿vale? Porque ya el cerebro ya dice, mira, te las apañas como pueda, que yo mucho con que te mantengo despierto. Entonces, cuando tenemos un ojo que no ve, pues al cerebro la imagen de ese ojo le da exactamente igual, con lo cual pierde la posición normal y cuando se van o hacia adentro o hacia afuera. Bueno, pues estas dos niñas, una que no ve por ninguno de los dos ojos y otra que no ve por uno de ellos, pues tienen un estrabismo. ¿Les operamos? Pues cuando ya me lo pidan, ¿vale? O sea, una de ellas tiene un componente operado porque iba a ir a más y yo no quería que fuera más para no complicarme la cirugía en el futuro, pero todavía son relativamente pequeñas y no tienen problemas en el cole porque hay edades a las que todos les da igual, pero luego llegan otras edades, ¿de acuerdo? Y para nosotros la cirugía del estrabismo no es una cirugía estética sin más. En cuanto yo empiezan a cumplir 8 o 9 años, les voy preguntando a estos o cualquiera, ¿no? que si les molesta, que si les dicen algo, y ya cuando empiezan con las fotos y los TikTok, no te cuento. Eso es horrible. Y si ellos en un momento demandan que les dicen algo o que no están contentos o que se quieren ver mejor, nosotros los vamos a operar porque evidentemente para sus relaciones sociales es importante, ¿de acuerdo? Y la última posibilidad sería que tuviesen problemas en la vía lagrimal, porque también está ahí, ¿de acuerdo? Y está dentro de los huesos. Bueno, pues hablan en la serie de que hay un 5% de los niños que tienen, bueno, pues que es que el 5% es el de la población normal, ¿vale? El 5% de cualquier grupo de recién nacidos tiene una obstrucción de la vía lagrimal, le llora un ojito y muchas veces antes del año se les ha quitado solo. Pues es que de por sí es la malformación congénita más frecuente en la infancia, de cualquier tipo. De manera que ese 5% no es por su displasia fibrosa, es por el hecho de haber nacido. De manera, ¿de acuerdo? Que los pacientes pediátricos que tenemos con afectación visual debutaron muy pronto. Y de hecho casi que se diagnosticó por la complicación visual que tenían. No hemos tenido pacientes que hayan diagnosticado más tarde, de hecho una tendría como 2 años y la otra 6 meses, que hayan tenido una pérdida de visión. Incluso en el periodo de la adolescencia, que siempre se ha considerado el de mayor riesgo. No debemos de considerar en ningún momento
la descompresión profiláctica. Y sí que debemos tener en cuenta que los niños no se quejan y que si queremos diagnosticar complicaciones como el edema de papila, antes de que puedan llegar a tener consecuencias, debemos someter a los niños a unos controles periódicos dependiendo de la edad que tengan, cada 6 meses. Y ya está. Bueno, este es el correo. El correo electrónico de la sección de oftalmología pediátrica de la PAD, ¿no? Que respondemos, hay una secretaria permanentemente, y que si en algún momento hay alguna duda o alguna cosa que nosotros podamos responder, no tenemos ningún problema en hacerlo. Vemos pacientes de todos los sitios. No sé si hay alguna preguntilla. ¿Alguna pregunta? Y yo quiero preguntar, doctora Noval. Muchas gracias por su presentación. ¿Tenemos en la asociación algún caso de papás pues agobiados por el tema de pues, la pérdida de visión, ¿no? Y entonces nosotros desde lo que tenemos en la página web y toda la información siempre ha sido ser prudentes en el caso de la descompresión. Lo que pasa es que ellos te dicen que claro que si luego ya hay daño en el nervio óptico porque eso ya es irrecuperable. Entonces con esta forma de estarles haciendo seguimiento cada poquito tiempo con siempre me confundo, OTC, OCT. Se podría detectar pequeñas pérdidas de visión que todavía a lo mejor no han llegado a ser perceptibles y llegar a tiempo en el caso de que hubiera que hacer alguna descompresión del nervio. Sería la manera ideal, pero también os digo que la cirugía de descompresión orbitaria es tremendamente arriesgada, ¿vale? Porque nos tenemos que ir justo a ese canal y pretendemos preservar lo que hay dentro. Y no deja de ser una apertura de un hueso, ¿vale? Nosotros la experiencia que tuvimos fue bastante dramática porque generas un proceso inflamatorio. Si solo con un golpe en la frente ese traumatismo, y no en este, sino en otros, ¿no? O sea, yo cuando los neurocirujanos y los maxilofaciales quieren descomprimir ese área, hay que tenerlo muy claro, ¿de acuerdo? Porque generas un proceso inflamatorio. Nosotros tuvimos una niña, bueno, esa nena, que íbamos viendo cómo iban cayendo las fibras nerviosas, no íbamos a seguir mirar, ¿no? Nunca en la primera revisión. ¿De acuerdo? Estuvimos viéndola varias veces y ya era diciendo, ya tenía un ojo perdido, vamos a intentar hacer algo. A los 3 días hizo una neuropatía inflamatoria, se nos quedó completamente ciega, hubo que ponerle corticoides, se recuperó parcialmente, pero yo os aseguro que pasé una mala época de narices por haber tomado la decisión de descomprimir. Luego tuvo la mala suerte de que creció por otro sitio y ya sí que perdió definitivamente la visión, no en el canal óptico, sino a nivel de quiasma. Entonces, se puede, ¿de acuerdo? Y de hecho se debe. O sea, que nadie tome la decisión por tener el canal óptico un poco estrecho o porque ahora mismo esté así de afectado en hacer una descompresión. Porque la realidad es que la mayoría se mantienen estables. Solo si de verdad, y ya os digo que no es tan habitual, se produce una progresión, entonces nos lo pensamos. Y a día de hoy habría que considerar si los equipos de neurofisiología, que cada vez son capaces de monitorizar mejor, igual que hacen, ¿no? Esas cirugías que seguro que habéis oído hablar, en las que operan a un paciente del cerebro y lo ponen a cantar a ver si todavía canta. Pues a día de hoy cada vez existen más sistemas de monitorización y debería hacerse una monitorización intraquirúrgica para ver que ese nervio óptico no esté sufriendo, porque si sufre es mejor parar. Y otro dato que no sé si estoy acertada en ello, pero que influye el tema de que la hormona de crecimiento pudiera estar elevada. ¿Eso en este caso, en estos casos de estos niños se valora? Mira que tenemos discusiones con la hormona de crecimiento. Lo hemos revisado y revisado porque hay niños que por desgracia lo han tenido y al final, después de darle muchas vueltas, el que lo necesita se lo ponemos. La hormona del crecimiento de por sí también es causa de hipertensión intracraneal, ¿vale? Especialmente en los niños que son nefrópatas. Pero después de haberlo valorado en varios niños, realmente no está seguro que eso influya en el crecimiento y a día de hoy el que lo necesita se lo ponemos y la vemos. Y solamente si se produce otra vez un incremento de las lesiones óseas, paramos. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por su exposición y también por la tranquilidad que nos transmite a los padres. Y yo le quería preguntar por el caso en la displasia de algunos niños que parece como que se les va el globo ocular hacia afuera. No hay tanta proptosis como parece. Eso se llama proptosis. Claro, Sí. bueno, yo lo he visto en la literatura, realmente no lo he visto
Y en ese tipo de casos, ¿qué es lo que está pasando? A ver, en realidad, pues si tú tienes unos huesos que tienen mucho volumen y el globo ocular, ¿por dónde sale? O sea, realmente si el volumen, claro, lo está empujando hacia afuera. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los pacientes con craneosinostosis, que es otra enfermedad rara, que tienen también problemas en las órbitas, y en su caso es que los huesos de las órbitas se sellan demasiado pronto. Y con algo que tendría que crecer no crece, y ¿hasta dónde sale? Para afuera. Es lo que le pasa a los pacientes, por ejemplo, con Graves. O veis algunos pacientes muy miopes que tienen un ojo muy grande. En este caso el problema no es el continente, sino que es el contenido. ¿De acuerdo? Cuando hay una desproporción entre el tamaño que tiene el globo y la órbita, pues evidentemente ¿para dónde va? Hacia adelante, porque no hay nada, están los párpados solo. Eso que se supone, que yo también lo he leído y de hecho en algunos TACs y en algunas resonancias sí se observa. Sí, cuando yo veo las pruebas de imagen, pero luego en el cara a cara no es tan llamativo la proptosis. Yo la mayoría que tengo a lo mejor son de 2 o 3 milímetros. Nada. Así como en las craneosinostosis, que eso sí que son globos, alguna vez hemos tenido, y nadie se asuste, una luxación, ¿vale? O sea, el globo se ha salido de fuera de los párpados y lo hemos recolocado y ahí se ha quedado y no ha pasado absolutamente nada. No hemos visto ningún caso de displasia fibrosa. Y si lo hubiera, ¿vale? Se les cose un poquito el párpado, que hacen un poco de sostén y ya está. ¿Y en esos casos la proptosis está relacionada con la pérdida de visión o no? Normalmente puede ser que le esté empujando y no esté oprimiendo el canal óptico. No. A ver, el nervio óptico hace como curva. Entonces, a veces cuando estos pacientes tienen un poco de proptosis, lo que hace es estirarse un poquito más. No ves la curva del nervio óptico, sino que lo ves un poquito rectificado, pero es que hablamos de milímetros. Vale, pues No es un problema. Siempre hay excepciones, pero no nos vamos a basar en las excepciones, ¿vale? Yo no tengo una pregunta, yo tengo un agradecimiento. Que son muchos años. Pero tengo un agradecimiento porque mi hijo, que es paciente de muchos años de la doctora, y todas esas dudas que a uno le van surgiendo a lo largo de todo este tiempo, la doctora se ha encargado siempre de dejarlas muy claras. En mi caso, pues es uno de esos casos en los que como madre, cuando hay una afectación muy severa de los huesos de los que hemos hablado y se ve efectivamente en las pruebas de imágenes que hay una cierta compresión y tal, y que uno siempre piensa, uy, qué miedo esto. Y la doctora siempre ha sabido transmitirnos esa claridad, esa tranquilidad, y hemos pasado toda esa etapa en la que uno al final pues se tranquiliza, confía y ve que pues no pasa nada. Que no, que sigamos muchos años y que seguimos igual de bien. Así que muchas gracias. Gracias, doctora. La verdad que ha sido una gozada escucharla, porque además ha sido muy clara y ha sido muy fácil de entender la ponencia. Mi pregunta es si hay una edad específica en la que haya más riesgo de que el conducto del nervio óptico se cierre. O sea, en la edad adulta, las personas que tenemos displasia fibrosa tenemos más riesgo. ¿Hay más riesgo en la edad infantil? Los que van mal son los que empiezan mal. Vamos, los adultos, de hecho, yo creo que nunca hemos tenido mayores consecuencias. Tenemos que seguir haciendo controles. Claro. Sí. Hola, buenas. Bueno, primeramente, gracias por la charla y también agradecimiento porque a nuestro hijo le lleváis también en el hospital y concretamente contigo. Y bueno, siempre ha sido la atención exquisita. Lo único, una cosa, lo de la hipertensión craneal, como has comentado de que hay fármacos que eso pueden perjudicar. Claro, por ejemplo, el acné, que ahora mi hijo está en la adolescencia, nunca se me hubiera ocurrido de que un medicamento, ¿no?, en relación al acné que podría afectar, ¿no? No sé si nos puedes decir algunos otros medicamentos que no tienen nada que ver para un poco estar alerta, que nunca si hubiéramos ido al dermatólogo, incluso no sé si le hubiera comentado en este sentido, ¿no? A ver, yo a los que pacientes con hipertensión intracraneal tenemos más por otras causas, ¿vale? Entonces, yo en general a los pacientes
cuando han tenido alguna enfermedad del nervio óptico y los veo que van llegando a la edad y los veo en consulta con el acné, como me pasó el otro día con un niño que no tiene nada que ver con lo vuestro, les dije, ¿qué vais a hacer con ese acné, ¿no? El que ya tiene un daño en el nervio óptico, no me siento muy tranquila cuando se lo ponen. El que tiene nervio óptico normal, pues chica, adelante, si ya estamos nosotros ahí para pararlo. Una hipertensión intracraneal no va a ser de un día para otro que provoque pérdida de visión. Entonces, esos son los más peligrosos porque son los más frecuentes en una población, en principio, sana, ¿vale? Porque quitando algunas cosas de medio. Son muy susceptibles los pacientes nefrópatas, que no suele ser el caso de vuestros pacientes. Algunos pacientes oncológicos, medicaciones. Los del acné es que tenemos por una parte antibióticos, que los antibióticos muchos de ellos pueden provocar hipertensión intracraneal, como los derivados de la vitamina A, los retinoides. Entonces tenemos dos problemas en los acnés que me usan tanto uno como en otro. Realmente daros cuenta que yo, aunque hay veces que quitarle la hormona de crecimiento al niño bajito que han conseguido ponérsela o que le cuesta una pasta y que está el pobre deseando crecer, o el que tiene la cara fatal, o sea, quitarle a un adolescente una medicación con la demanda que tienen de su propia imagen cuesta mucho. Entonces, realmente hay veces que estos medicamentos lo que hacemos es los retiramos, lo volvemos a introducir cuando ha desaparecido a mitad de dosis y vemos cómo va pasando. O sea, no castigamos a los pacientes, lo que pasa es que les obligamos a venir más veces. Yo a vuestros pacientes, si no tienen daño, no pasa nada, que se lo pongan, nos avisáis y nosotros estaremos pendientes de que no aparezca edema. Vale, muchas gracias. Muy agradecida, doctora, y gracias.